La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente de su nave observando las estrellas. Llevaba 15 años haciendo esto, desde que la Tierra se unió al Consejo Galáctico. En aquel entonces, solo era la comandante Chen, joven y emocionada por conocer extraterrestres de otros mundos. Ahora, era mayor y más sabia. Sabía que el espacio era inmenso y estaba lleno de peligros, pero también sabía que los humanos eran buenos resolviendo problemas. Por eso el Consejo los había querido en primer lugar. Sarah recordaba el día en que todo cambió. Tenía 25 años y trabajaba en una pequeña nave de investigación. La Tierra acababa de contactar con los Borak, una raza de seres de cristal que vivían en mundos fríos. Los Borak fueron los primeros extraterrestres que los humanos conocieron. Al principio, todos estaban asustados. Las naves Borak eran enormes y estaban hechas de una especie de cristal vivo que podía repararse a sí mismo. Sus armas podían convertir planetas enteros en vidrio. Pero los Borak no estaban allí para luchar. Estaban allí para hablar. La reunión tuvo lugar en la luna terrestre. Sarah estaba allí como oficial subalterna, observando desde el fondo de la sala. Vio al embajador Borak, un ser que parecía un diamante andante del tamaño de una persona. Hablaba en tonos musicales que las computadoras tuvieron que traducir. Su especie es joven, dijo el Vortax. Pero son prometedores. Tienen algo que no hemos visto en mucho tiempo. El embajador humano, un anciano llamado Director Williams, preguntó qué era eso. Hacen la paz a partir de la guerra, respondió el Borak. Tu mundo tiene muchos grupos diferentes de personas. Luchan entre sí durante miles de años, pero ahora trabajan juntos. Esto es raro en la galaxia. Ese fue el comienzo. Los Borak introdujeron a los humanos a otras razas alienígenas. El colectivo Ateterano, seres hechos de gas y energía que vivían en el espacio interestelar. Los Nexari, criaturas mitad máquinas y mitad seres vivos que podían vivir eternamente trasladando sus mentes a nuevos cuerpos. Cada raza era millones de años más antigua que la humanidad. Cada una poseía una tecnología que parecía mágica a los ojos humanos. Pero los humanos tenían algo que ellos no tenían. Podían unir a los enemigos y hacerlos amigos. Sarah aprendió esta lección muchas veces a lo largo de los años. Observó a diplomáticos humanos resolver guerras que habían durado siglos. Vio a ingenieros humanos solucionar problemas que los científicos alienígenas decían que no tenían solución. Vio a comerciantes humanos hacer tratos que ayudaron a todos a enriquecerse. La galaxia era un lugar enorme con miles de razas diferentes. La mayoría no confiaban entre sí. Algunos habían estado luchando tanto tiempo que olvidaron por qué empezó la guerra. Otros eran tan diferentes que ni siquiera podían hablar entre sí. Pero los humanos eran buenos para comprender diferentes puntos de vista. Podían ver lo que cada bando quería y encontrar la manera de conseguírselo. Eran pacientes, astutos y estaban dispuestos a probar cosas nuevas. El Consejo Galáctico había existido durante 50.000 años. Se suponía que debía mantener la paz entre las razas, pero principalmente intentaba detener la propagación de las guerras. La paz verdadera era escasa. Entonces llegaron los humanos y todo cambió. La primera gran misión de Sarah fue ayudar a poner fin a una guerra entre los Keltor y los Vas. Los Keltor eran criaturas parecidas a pájaros que vivían en las ciudades celestiales de los planetas gigantes gaseosos. Los Vas eran personas submarinas que vivían en los océanos de los mundos acuáticos. Habían estado luchando por los derechos mineros en un sistema con ambos tipos de planetas. El Consejo había intentado resolver este problema durante 300 años. Cada bando afirmaba que todo el sistema les pertenecía. Ninguno lo compartía. El equipo de Sarah pasó 6 meses estudiando el problema. Descubrieron que los Keltor necesitaban un tipo de cristal que crecía en el fondo del océano. Los Vas necesitaban un gas que producían como desechos de sus ciudades. La solución fue simple una vez que la vieron. Los Keltor podrían construir sus ciudades celestiales sobre los océanos Vas. Los Keltor obtendrían sus cristales de contratos mineros con los Vas. Los Vas obtendrían el gas que necesitaban de las ciudades Keltor. Ambos bandos ganarían más dinero que nunca. Les llevó otro año resolver todos los detalles. Pero al final, la guerra terminó. Los Keltor y los Vas se convirtieron en socios comerciales. Incluso comenzaron a construir colonias mixtas donde ambas razas pudieran vivir juntas. Historias como esta se extendieron por toda la galaxia. Otras razas comenzaron a pedir ayuda humana con sus problemas. El Consejo comenzó a enviar diplomáticos humanos a cada conflicto importante. Sarah fue ascendida una y otra vez.
Comandó naves más grandes y dirigió misiones más importantes. Observó cómo las colonias humanas se extendían a docenas de estrellas. Sistemas. Cada nuevo mundo era diferente, pero los humanos aprendieron a vivir en todos ellos. El mundo desértico de Catra, donde los humanos aprendieron a cultivar en la arena usando agua de ríos subterráneos. La luna helada de Frost Harbor, donde los humanos construyeron ciudades bajo la superficie congelada y extrajeron metales raros de su núcleo. El planeta boscoso de New Garden, donde los humanos trabajaron con los alienígenas nativos, parecidos a plantas, para cultivar alimentos que pudieran alimentar a ambas razas. Cada colonia fue un éxito. Cada mundo se volvió más rico y seguro con la presencia de humanos. El Consejo elogió la capacidad de la humanidad para convertir a los enemigos en amigos. Pero no todos estaban contentos con el éxito humano. Sarah empezó a notar pequeños detalles. Retrasos en los envíos de suministros a las colonias humanas. Problemas técnicos con las redes de comunicación del Consejo cuando los humanos intentaban usarlas. Invitaciones a reuniones que llegaban demasiado tarde para que los humanos asistieran. Luego estaban los susurros. Otras razas hablaban en voz baja cuando creían que ningún humano las escuchaba. Palabras como demasiado rápido, demasiado y antinatural. Sarah planteó sus preocupaciones al director Williams, quien ahora era el jefe de todos los esfuerzos diplomáticos humanos. Era un anciano con canas y ojos cansados. Yo también lo he notado, dijo. Algunas de las razas más antiguas se están poniendo nerviosas por nosotros. Creen que estamos creciendo demasiado rápido. ¿Es así?, preguntó Sarah. William sonrió con tristeza. Estamos haciendo exactamente lo que siempre hemos hecho. Vemos los problemas y los solucionamos. Conocemos gente nueva e intentamos ser amigos. Pero quizá ese sea el problema. Sarah no lo entendió al principio. Entonces Williams explicó, la galaxia ha sido la misma durante miles de años. Las mismas razas en los mismos lugares, librando las mismas guerras. Todos conocían su lugar. Entonces aparecimos y empezamos a cambiar las cosas. Sarah pensó en esto. Era cierto que dondequiera que iban los humanos, las cosas mejoraban. Pero también cambiaban. Viejos enemigos se convirtieron en amigos. Se abrieron nuevas rutas comerciales. La tecnología mejoró más rápido. Quizás a algunas razas les gustaban las cosas como eran antes. Williams envió a Sarah en una nueva misión. Su trabajo era visitar los principales mundos del Consejo y escuchar. Se suponía que debía aprender lo que las otras razas realmente pensaban sobre la humanidad. Lo que descubrió la asustó. Los Borak estaban preocupados de que los humanos se estuvieran expandiendo demasiado rápido. Tenían reglas sobre la rapidez con la que podían crecer las nuevas razas. Los humanos estaban rompiendo esas reglas. El colectivo Ateteran estaba preocupado por la tecnología humana. Los humanos aprendían demasiado rápido y mejoraban las cosas demasiado. Esto alteró el equilibrio de poder en la galaxia. Los Nexari eran los más preocupados de todos. Habían sido la raza más nueva en la Consejo durante 10.000 años. Ahora los humanos asumían ese papel. Peor aún, los humanos se estaban volviendo más influyentes en tan solo 15 años que los Nexari. Sarah informó a Williams. Él escuchó todo lo que ella había aprendido y luego se sentó en silencio un buen rato. ¿Qué hacemos?, preguntó Sarah. Seguimos siendo humanos, dijo William. No podemos cambiar lo que somos, y no deberíamos tener que hacerlo. Pero Sarah podía ver la preocupación en sus ojos. Podía sentir que algo se gestaba en la galaxia que los rodeaba, algo que parecía una tormenta inminente. El mensaje llegó una mañana de martes normal. La almirante Sarah Chen estaba tomando café en su oficina cuando su asistente le trajo el cristal dorado de datos que significaba asuntos oficiales del Consejo. El mensaje era del mismísimo presidente del Consejo, un antiguo Ethereum llamado Viento a través de las estrellas. La voz era como música cuando la computadora la tradujo al lenguaje humano. Saludos, almirante Chen y todos los representantes de la humanidad. El Consejo desea honrar su especie por 15 años de destacado servicio a la paz galáctica. Invitamos a toda su flota diplomática a la Central Galáctica para una gran celebración. Este será un evento histórico que la galaxia recordará para siempre. Sarah leyó el mensaje 3 veces. Sonaba maravilloso, pero algo le molestaba. No podía decir que le molestaba exactamente. La invitación solicitaba que todas las naves diplomáticas humanas vinieran al mundo principal del Consejo. Las 127 naves,
Todos los diplomáticos, científicos y expertos culturales humanos importantes, la flor innata de la civilización humana en el espacio. Sara llamó al director Williams. Estaba entusiasmado con la invitación. Esto es por lo que hemos trabajado, dijo. Aceptación plena en la comunidad galáctica. Nos van a dar algún tipo de premio. ¿Para qué quieren todas las naves?, preguntó Sara. ¿No serían suficientes unos pocos representantes? Williams rió. Sara, te preocupas demasiado. Son buenas noticias. El Consejo quiere mostrarle a toda la galaxia cuánto valora a la humanidad. Pero la preocupación de Sara aumentó cuando empezó a prepararse. Para el viaje. Normalmente, los eventos del Consejo se planificaban con meses de antelación. Este estaba programado para la semana siguiente. Eso fue muy rápido para el Consejo, que normalmente avanzaba con lentitud en todo. Intentó contactar con las colonias humanas para informarles de que la flota diplomática no estaría. La mitad de los canales de comunicación estaban caídos por mantenimiento rutinario. Los demás presentaban extraños retrasos e interferencias. En la Tierra, el Dr. Marcus Webb tenía problemas similares. Dirigía la Iniciativa de Defensa Teórica, un pequeño grupo de investigación que estudiaba las amenazas potenciales para la humanidad. La mayoría de la gente pensaba que su trabajo era innecesario. Los humanos habían estado seguros en el espacio del Consejo durante 15 años. Pero Webb había sido soldado antes de convertirse en científico. Sabía que la paz podía terminar rápidamente si no se estaba preparado para la guerra. Sus sensores captaban una extraña energía. NGS del espacio profundo. Naves moviéndose en patrones que no coincidían con las rutas comerciales normales, comunicaciones que usaban antiguos códigos militares de razas que se suponía estaban en paz. Webb intentó contactar con la almirante Chen, pero su nave ya viajaba a la central galáctica. Envió mensajes a otros líderes humanos, pero la mayoría estaban ocupados preparándose para la celebración. Solo unas pocas personas escucharon sus advertencias. La capitana María Santos, quien comandaba la estación de defensa en New Garden. El comandante James Park, quien lideró las naves de patrulla alrededor de la Tierra. Un puñado más que recordaba que el espacio podía ser peligroso. Webb les dijo que estuvieran preparados para cualquier cosa. No podía predecir qué podría suceder, pero todos sus instintos le decían que se avecinaban problemas. La flota diplomática humana se reunió en el límite del espacio del Consejo. 127 naves que transportaban a lo mejor y más brillante de la humanidad. Científicos que habían desvelado los secretos de la tecnología alienígena. Diplomáticos que habían puesto fin a guerras que duraron siglos. Artistas, profesores e ingenieros que habían tendido puentes entre mundos. La almirante Chen se encontraba en el puente de su nave insignia, la UES Harmony. Observó cómo las demás naves tomaban posiciones para el salto a la central galáctica. Cada nave representaba años de esfuerzo y logros humanos. La Harmony transportaba la mejor colección de arte de la Tierra, incluyendo pinturas y música de todas las culturas humanas. La nave de investigación Einstein llevaba a bordo a los mejores científicos humanos de la galaxia. La nave de intercambio cultural Unity albergaba a profesores y diplomáticos que habían aprendido docenas de lenguas alienígenas. Si algo le ocurría a esta flota, la humanidad perdería a sus viajeros espaciales más experimentados. Pero Sara apartó ese pensamiento. Estaba siendo paranoica. El Consejo había protegido a la humanidad durante 15 años. Eran amigos. La flota saltó al hiperespacio junta. Tardaría 3 días en llegar a la central galáctica. Sara dedicó el tiempo a revisar archivos sobre el Consejo y su historia. Quería entender por qué se les honraba. Lo que encontró la preocupó aún más, no menos. El Consejo había celebrado a otras razas antes, generalmente cuando éstas habían alcanzado un límite en su crecimiento. La celebración Nexari tuvo lugar cuando acordaron detener la expansión de su territorio. La celebración Borax llegó después de que renunciaran a sus armas más poderosas. ¿Se celebraba a la humanidad por algo a lo que habían acordado renunciar? Sara no recordaba haber llegado a tal acuerdo. Al tercer día, la flota abandonó el hiperespacio en el límite del sistema central galáctico. Sara esperaba ver un sistema estelar normal con las hermosas ciudades de cristal del Consejo orbitando el mundo principal. En cambio, vio una trampa. En el momento en que aparecieron las naves humanas, sus motores hiperespaciales se apagaron. Algún tipo de campo de energía les impedía saltar. La alarma comenzó a sonar en todos los puentes. «Almirante», gritó su oficial de comunicaciones, «estoy detectando señales de energía masivas en todo el sistema».
Hay naves escondidas en el cinturón de asteroides. A Sarah se le heló la sangre. ¿Cuántas naves? Cientos, señora. Quizás miles. Todas las razas principales del Consejo están representadas. La trampa había sido planeada a la perfección. La flota humana se dispersó desde su salto, no estaba lista para la batalla. Sus naves estaban diseñadas para la diplomacia y la exploración, no para la guerra. La mayoría solo contaba con armas ligeras para protegerse de los piratas. Sarah abrió un canal de comunicación con todas las naves humanas. Soy el almirante Chen. Todas las naves, puestos de batalla, prepárense para una posible acción hostil. Antes de que pudiera decir más, la flota del Consejo atacó. Las naves de cristal Borak aparecieron primero, sus armas convirtiendo el espacio mismo en cuchillas cortantes. Los seres de energía ateterianos impactaron como rayos, fluyendo por el espacio más rápido de lo que los sensores humanos podían rastrear. Las máquinas de guerra Nexari, mitad vivas y mitad mecánicas, se abalanzaron sobre la flota humana como insectos furiosos. El ataque fue abrumador. Las naves humanas intentaron contraatacar, pero lo superaban en número. 50-1. US. Einstein explotó en el primer minuto, llevándose consigo a los mejores científicos de la Tierra. La nave de intercambio cultural Unidad duró más, pero Sarah la vio desmoronarse bajo fuego concentrado. Su propia nave se estremeció cuando las armas enemigas impactaron el casco. Las luces parpadearon y las alarmas emitieron advertencias sobre brechas en el casco y sistemas defectuosos. «Almirante», gritó su oficial táctico. «Los Nexari están interfiriendo nuestras comunicaciones. Apenas puedo comunicarme con las otras naves». Sarah sabía que la batalla estaba perdida. La pregunta ahora era si alguien podría escapar para avisar a la Tierra. Activó el sistema de transmisión de emergencia, enviando un mensaje al espacio humano en todas las frecuencias. Las naves del Consejo probablemente lo interceptarían, pero tal vez algo lograría pasar. Soy el almirante Chen para todas las colonias humanas y el mando terrestre. El Consejo nos ha traicionado. Esto fue una trampa. Están destruyendo la flota diplomática. Nos equivocamos al confiar en ellos. Lo planearon desde el principio. El fuego enemigo impactó el reactor principal de la armonía. La nave comenzó a morir a su alrededor. Sarah. ¿Qué? Peté hablando incluso mientras las explosiones sacudían el puente. Recuerden lo que construimos en la oscuridad entre las estrellas. Recuerden los lugares ocultos. No confíen en el Consejo. Nos temen porque somos diferentes. Porque cambiamos las cosas. Porque mejoramos la galaxia. El sistema de comunicación falló. La última visión de Sarah fue la de la flota del Consejo desplegándose para dar caza a las pocas naves humanas que aún funcionaban. Algunas cápsulas de escape habían escapado, pero no muchas. Mientras el puente de la armonía se llenaba de humo, Sarah pensó en la Tierra, en su hogar y su familia, en todas las colonias humanas que probablemente estaban siendo atacadas en ese momento. El Consejo creía haber ganado destruyendo la flota diplomática de la humanidad. Pensaban que cortar la cabeza mataría el cuerpo. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. A lo largo de la galaxia, las colonias humanas recibieron fragmentos del mensaje final del almirante Chen. Las palabras eran entrecortadas y confusas, pero el significado era obvio. Los mejores amigos de la Tierra se habían convertido en sus enemigos más letales. En la Tierra, el Dr. Webb observó la llegada de las señales de emergencia. Sus peores temores se habían hecho realidad. La guerra se avecinaba para la humanidad, lo quisieran o no. Pero Webb se había estado preparando para este día durante 15 años. En los oscuros espacios interestelares, en astilleros ocultos y estaciones de investigación secretas, la humanidad había construido algo que el Consejo desconocía. Habían construido una flota de guerra, y ahora era el momento de usarla. La noticia golpeó la Tierra como un golpe físico. El Dr. Marcus Webb se encontraba en el centro de mando de emergencia, observando los informes que llegaban desde el espacio humano. El almirante Chen estaba muerto. Toda la flota diplomática estaba destruida y las naves de guerra del Consejo se dirigían hacia las colonias humanas. Los primeros ataques se produjeron pocas horas después de la emboscada en la central galáctica. La colonia de mineros de hielo de Frost Harbor fue la primera en quedar en silencio. Luego, el mundo agrícola de New Gardens dejó de transmitir. Uno a uno, los asentamientos humanos de toda la galaxia comenzaron a desaparecer de las redes de comunicación. Webb se había estado preparando para este momento durante 15 años, pero aún sentía náuseas al verlo suceder.
Estos no eran objetivos militares. Eran colonias pacíficas llenas de familias y niños. Señor, gritó su asistente. Recibimos transmisiones dispersas de las colonias bajo ataque. Las flotas del Consejo exigen una rendición inmediata. ¿Se está rindiendo alguna?, preguntó Webb. No, señor. Todas las colonias están contraatacando. Webb asintió con gravedad. Eso era exactamente lo que esperaba de los humanos. Puede que no fueran soldados, pero no se irían silenciosamente a la oscuridad. Activen el protocolo de apagón, ordenó. Envíen los códigos de activación a todas las instalaciones ocultas. Es hora de despertar a la flota. A través del espacio humano, operaciones mineras y estaciones de investigación aparentemente normales recibieron el mensaje codificado de Webb. En el cinturón de asteroides alrededor de la Tierra, lo que parecía una simple plataforma minera comenzó a abrirse repentinamente como una flor gigante. Dentro había un astillero que había estado construyendo naves de guerra en secreto durante más de una década. Instalaciones similares se activaron en todo el territorio humano. Un relé de comunicaciones cerca de Próxima Centauri resultó ser un centro de pruebas de armas. Una estación de investigación agrícola en Wolf 359 fue en realidad una base de entrenamiento para pilotos de combate durante 15 años. Si bien la humanidad había desempeñado el papel de diplomáticos pacíficos, también se había estado preparando discretamente para la guerra. No porque quisieran luchar, sino porque entendían que el espacio era peligroso y la paz frágil. Webb había aprendido esta lección de joven soldado durante las guerras por los recursos en la Tierra. La paz era maravillosa, pero solo duraba si eras lo suficientemente fuerte para defenderla. Los astilleros ocultos comenzaron a lanzar naves que el Consejo nunca antes había visto. No eran naves de exploración ni cruceros diplomáticos. Eran naves de guerra diseñadas con un solo propósito: luchar y vencer contra una superioridad numérica. La US Prometheus Unbound era la nave más grande de la flota secreta. Webb la había diseñado él mismo, incorporando tecnología robada o intercambiada de docenas de razas alienígenas. Era su obra maestra y su nave de mando. Pero la flota oculta no se limitaba a grandes naves y armas poderosas. Webb había aprendido estudiando a cada raza del Consejo durante 15 años. Conocía sus fortalezas y debilidades. Sabía cómo luchaban y cómo pensaban. Y lo más importante, sabía que nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Las razas del Consejo eran antiguas y arraigadas en sus costumbres. Luchaban las mismas batallas usando las mismas tácticas durante miles de años. Su tecnología era avanzada pero predecible. Sus estrategias eran complejas pero rígidas. Los humanos eran diferentes. Se adaptaban. Improvisaban. Aprendían de cada batalla y regresaban más fuertes. El primer objetivo de Webb fue la flota Borak que atacaba New Garden. Los seres de cristal eran luchadores metódicos a quienes les gustaba abrumar a los enemigos con una potencia de fuego superior. Esperaban que los humanos huyeran o murieran rápidamente. En cambio, encontraron algo imposible. La capitana Elena Rodríguez comandaba la defensa humana de New Garden. Solo tenía 12 naves contra una flota Borak de 200. Lógicamente, debería haber sido destruida en minutos. Pero Rodríguez llevaba años estudiando las tácticas Borak. Sabía que les gusta formar patrones geométricos que maximizan su potencia de fuego. También sabía que les costaba adaptarse cuando esos patrones se rompían. Sus naves atacaron como un enjambre de insectos furiosos, golpeando la formación Vortak desde todas las direcciones a la vez. Cuando las naves de cristal intentaron reorganizar sus patrones, los humanos ya se habían movido para atacar desde otro lugar. El comandante Borak, cantante cristalino de las verdades finales, observaba confundido cómo su flota superior luchaba contra la pequeña fuerza humana. Cada vez que creía haberlos acorralado, se escabullían y atacaban desde un ángulo inesperado. ¿Cómo se mueven tan rápido?, le preguntó a su oficial táctico. Desconocido, líder de flota. Sus naves parecen estar usando algún tipo de sistema de propulsión mejorado que no habíamos visto antes. Lo que los Borak no entendían era que las naves humanas fueron diseñadas de manera diferente desde el principio. Mientras que las razas alienígenas construían naves especializadas para funciones específicas, los humanos construían naves que podían cambiar su función según fuera necesario. Una nave de carga podía convertirse en un caza. Una nave de investigación podía convertirse en un bombardero. Un transporte podía transformarse en un centro de mando. Esta flexibilidad provenía de la experiencia humana en la Tierra. Durante siglos,
Los marineros humanos habían aprendido a usar cualquier nave que tuvieran para cualquier trabajo necesario. Esa tradición continuó en el espacio. Rodríguez mantuvo ocupado el autobús Borak mientras los civiles humanos evacuaban New Garden. Cada minuto que aguantaba significaba que más familias podían escapar a refugios ocultos en el sistema exterior. Pero el verdadero mensaje se estaba enviando al Consejo. Los humanos no serían presa fácil. Batallas similares estaban ocurriendo en todo el espacio humano. En Frost Harbor, el comandante James Kim usó los túneles subterráneos de la luna helada para ocultar sus naves, y luego emergió para atacar a la flota Nexari cuando menos lo esperaba. En el mundo desértico de Katara, la capitana Sarah Akefer convirtió las tormentas de arena del planeta en armas, usándolas para cegar los sensores enemigos mientras sus naves atacaban. El Consejo esperaba victorias rápidas contra las dispersas colonias humanas. En cambio, se encontraron librando docenas de pequeñas guerras contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Incluso cuando las colonias humanas fueron finalmente abrumadas, hicieron que el Consejo pagara un alto precio. Los colonos lucharon hasta la última persona, ganando tiempo para que sus familias escaparan y enviando valiosa información a la Tierra. Webb observaba los informes desde su centro de mando y se sentía orgulloso de su gente. Estaban demostrando que los humanos no podían ser fácilmente conquistados, pero también sabía que esto era solo el principio. El Consejo eventualmente se adaptaría a las tácticas humanas. Tenían superioridad numérica y tecnológica. La única forma en que la humanidad podía ganar era cambiando la naturaleza de la lucha. Señor, gritó su oficial de comunicaciones. Recibimos un mensaje del Consejo. ¿Quieren hablar? Webb casi rió. Háganlos pasar. La imagen que apareció en su pantalla era ganar a través de las estrellas. El presidente del Consejo Ateteriano. La energía parpadeaba con lo que Webb había aprendido que era ira. Doctor Webb, su resistencia es inútil. Hemos destruido su flota diplomática y estamos eliminando sistemáticamente sus colonias. Ríndanse ahora y permitiremos que su especie sobreviva como una raza cliente. No, dijo Webb simplemente. No pueden ganar esta guerra. Lo superamos en número 1000-1. Nuestra tecnología es superior. Sus colonias dispersas no pueden enfrentarse a nuestras flotas combinadas. Webb sonrió fríamente. Probablemente tengan razón, pero cometieron un error. ¿Qué error?, exigió Wint a través de las estrellas. Nos enseñaron demasiado. Durante 15 años, vivimos entre ustedes. Aprendimos sus idiomas, estudiamos su tecnología, comprendimos sus culturas. Sabemos exactamente cómo piensan y luchan. Webb hizo una pausa, asimilando eso. Pero nunca intentaron comprendernos. Nos vieron como primitivos útiles que podían ayudarlos a resolver problemas. Nunca preguntaron. ¿Por qué éramos tan buenos en hacer la paz a partir de la guerra? Nunca te preguntaste qué tuvimos que superar para unir nuestro propio mundo. Dotter vaciló con incertidumbre. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que buscaste una pelea con la especie equivocada. Pasamos miles de años aprendiendo a matarnos eficientemente. Luego, pasamos más tiempo aprendiendo a dejar de matarnos. Ahora nos has dado una razón para recordar esas viejas lecciones. Webb cortó la transmisión y se dirigió a los comandantes de su flota. Envía un mensaje a todas las fuerzas humanas. Se acabó la conversación. Muéstrales lo que sucede cuando traicionas a la humanidad. A lo largo de la galaxia, la flota de guerra oculta comenzó a moverse. Naves que habían sido construidas en secreto emergieron de sus escondites en campos de asteroides y atmósferas de gigantes gaseosos. Armas que habían sido probadas en la oscuridad. Entre estrellas se activaron por primera vez. El Consejo estaba a punto de aprender que la mayor fortaleza de la humanidad no era su capacidad para hacer era su habilidad para hacer la guerra. El almirante de flota 07 Prime de los Nexari sintió algo nunca antes experimentado. Miedo. El híbrido biológico-mecánico se encontraba en el puente de su nave insignia, procesando informes sin sentido lógico. 3 grupos de batalla Nexari habían desaparecido la semana pasada. No destruidos, desaparecieron. Un momento estaban allí en los sensores, al siguiente en el espacio vacío. Sin escombros, sin señales de energía, sin llamadas de socorro. Era como si nunca hubieran existido. Muéstrame las grabaciones tácticas de nuevo, ordenó 07 Prime. La pantalla holográfica mostró los últimos momentos del grupo de batalla 7.
12 cruceros pesados y sus naves de escolta se movían por el espacio normal cerca de la colonia humana de la estación Kepler. Los sensores no mostraban nada inusual en la zona. Entonces la realidad pareció desvanecerse. Por un instante, la pantalla mostró algo imposible. Naves que existían en múltiples lugares al mismo tiempo. Armas que disparaban hacia atrás a través del tiempo. Patrones de energía que duelen al mirarlos directamente. Cuando el destello terminó, el grupo de batalla 7 había desaparecido. Análisis. 07 Prime exigió. Tecnología desconocida, respondió su oficial científico. Las lecturas de energía no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Los humanos parecen haber desarrollado algún tipo de manipulación dimensional. 07 Prime había librado guerras durante más de 3000 años. Había visto todo tipo de armas y tácticas que la galaxia podía producir. Esto era algo completamente nuevo. La primera pista de lo que la humanidad había construido provino de una nave Vortax dañada que escapó por los pelos. Un encuentro con la flota humana. El informe de los seres de cristal era casi incoherente por el terror. Existen en los espacios entre los espacios. Transmitió un cantor cristalino de notas rotas. Sus naves entran y salen de nuestra realidad. Les disparamos con nuestras armas más potentes, pero la energía los atravesó como si fueran fantasmas. ¿Cuántas naves te atacaron?, preguntó 07 Prime. Una. Una sola nave humana destruyó la mitad de mi flota y dañó al resto. Se movía como una sombra líquida, atacando desde ángulos imposibles. Nuestros sensores no podían rastrearlo correctamente. 07 Prime procesó esta información. Una nave humana contra 50 naves Vorak. Los cálculos eran erróneos, pero la evidencia era clara. La verdad se hizo evidente cuando la flota de guerra humana finalmente se rebeló en batalla abierta. El objetivo era la Puerta Nexus, una fortaleza del Consejo fuertemente fortificada que custodiaba una de las principales rutas hiperespaciales. 07 Prime comandaba personalmente la defensa. 200 naves del Consejo de 5 razas diferentes, incluyendo su propia nave insignia, el Motor Eterno. Era la flota más poderosa jamás reunida contra la humanidad. Los humanos enviaron 12 naves. El primer pensamiento de 07 Prime fue que se trataba de otro ataque de distracción. La verdadera flota humana debía estar atacando en otro lugar, mientras que estas pocas naves se sacrificaban como distracción. Entonces comenzó la batalla, y 07 Prime se dio cuenta de que la verdad era mucho peor. Las naves humanas no se comportaban como naves normales. Se movían por el espacio de formas que violaban todas las leyes de la física. 07 Prime lo comprendió. Existían en múltiples dimensiones simultáneamente, atacando desde ángulos que no deberían existir. La nave humana líder transmitió un mensaje antes de que comenzara el combate. Un rostro humano apareció en la pantalla. Más antiguo de lo que 07 Prime recordaba de los registros diplomáticos. Era el Dr. Marcus Webb, pero había cambiado de alguna manera. Mejorado. Soy el Dr. Webb, al mando de la OS Prometheus desatada. Tienen 15 minutos para rendirse y retirarse de este sistema. 07 Prime casi rió. Tienen 12 naves contra mis 200. El resultado es obvio. La expresión de Webb no cambió. Sí, lo es, pero no de la forma en que creen. Las naves humanas atacaron sin previo aviso. 07 Prime observó con creciente horror cómo su flota superior era sistemáticamente destruida. Las naves humanas parecían aprender de cada disparo. Su armadura se adaptaba a cada tipo de arma, volviéndose más fuerte con cada impacto. Cuando los cortadores de cristal Vorak impactaron una nave humana, la armadura absorbió la energía y la usó para alimentar escudos defensivos. Cuando los seres de energía Ateteran intentaron poseer naves humanas, encontraron sistemas electrónicos que volvieron su poder contra ellos. Cuando las armas virales Nixari intentaron corromper computadoras humanas, se encontraron con inteligencias artificiales que no solo resistieron el ataque, sino que aprendieron a usar los virus como armas. Pero lo más aterrador no fue la tecnología. Fue la forma en que lucharon los humanos. Cada nave humana transmitió los nombres y rostros de las personas asesinadas en la traición del Consejo. Pronunciaron las últimas palabras del almirante Chen y los demás diplomáticos que murieron confiando en la amistad del Consejo. Compartieron los últimos mensajes de los colonos asesinados por el crimen de ser diferentes. ¿Recuerdan a María Santos? Un capitán humano dijo mientras su nave destruía un crucero Vorak. Tenía 8 años cuando la mataron en New Garden. Quería ser maestra. ¿Recuerdan al director Williams? Otro humano añadió,
apuntando a la propia escolta de 07 Prime. Caderas. Pasó 30 años haciendo la paz entre sus razas. Lo asesinaron por intentar mejorar la galaxia. 07 Prime intentó bloquear las transmisiones, pero las señales humanas atravesaron todas las frecuencias de interferencia. Su tripulación se vio obligada a escuchar una interminable lista de nombres. Miles de humanos que habían muerto creyendo que el Consejo era su amigo. El efecto psicológico fue devastador. Las tripulaciones del Consejo comenzaron a cometer errores, dudando en momentos cruciales. Algunas naves incluso dejaron de disparar por completo. Sus tripulaciones, abrumadas por la culpa. 07 Prime se dio cuenta de que esto era deliberado. Los humanos no solo estaban librando una batalla militar. Estaban librando una guerra por el alma de la galaxia. Todas las naves mantienen la disciplina de disparo. 07 Prime transmitió. Ignoren la propaganda humana. Concéntrense en los objetivos tácticos. Pero era demasiado tarde. La tecnología humana era demasiado avanzada. Sus tácticas demasiado flexibles. Su guerra psicológica demasiado efectiva. Una a una, las naves del Consejo se quedaron en silencio. El motor eterno era la última nave que quedaba. 07 Prime se encontraba solo en su puente. El resto de su tripulación estaba muerto o incapacitado. Los sistemas de la nave fallaban, sus armas estaban agotadas. El Prometheus Unbound apareció justo frente a él, emergiendo de lo que parecía un espacio vacío. De cerca, 07 Prime pudo ver la imposible verdad. La nave humana existía en al menos 4 dimensiones. Simultáneamente, partes de ella entraban y salían de la realidad visible. El rostro del Dr. Webb reapareció en la pantalla principal. Pero ahora, 07 Prime podía ver que era más que humano. Sus ojos albergaban una profundidad que hablaba de una inteligencia mejorada y una consciencia expandida. Llevaba en su interior los recuerdos y las experiencias de todos los que habían muerto en la traición del Consejo. Quería saber qué es realmente la humanidad, dijo Webb en voz baja. Somos la especie que pasó 10.000 años aprendiendo a matarse entre sí, y luego a dejar de hacerlo. Somos quienes podemos hacer la paz de la guerra y amigos de enemigos. Pero también somos hijos de la Tierra, donde solo los adaptables sobreviven. 07 Prime intentó hablar, pero sus circuitos de voz estaban dañados. Webb continuó. Nos veían como primitivos útiles. Nunca preguntaron en qué teníamos que convertirnos para unir un mundo lleno de depredadores. Nunca se preguntaron qué tecnologías podríamos desarrollar para sobrevivir en el entorno más peligroso de la galaxia. ¿Qué entorno?, logró preguntar 07 Prime. El uno al otro, respondió Webb. Durante miles de años, los humanos fueron la mayor amenaza de los demás. Aprendimos a ser creativos, adaptables e impredecibles porque nuestra supervivencia dependía de ello. Aprendimos a construir armas que podían matar cualquier cosa y defensas que podían detener cualquier cosa. Webb hizo una pausa y 07 Prime vio algo parecido a la tristeza en sus rasgos mejorados. Entonces aprendimos algo aún más importante. Aprendimos cuándo no usar esas habilidades. Elegimos ser constructores en lugar de destructores, maestros en lugar de conquistadores. Les ofrecimos nuestra amistad y nuestra ayuda, y ustedes la desperdiciaron por miedo a lo que pudiéramos llegar a ser. La transmisión terminó. El Prometeo desatado comenzó a alejarse de la nave Nexari averiada. 07 Prime se dio cuenta de que Webb lo estaba dejando con vida. El humano podría haber destruido el motor eterno fácilmente, pero decidió no hacerlo. Era un mensaje más aterrador que cualquier arma. La humanidad no luchaba para destruir al Consejo. Luchaba para reemplazarlo. Mientras 07 Prime flotaba a la deriva en su nave dañada, viendo a la flota humana desaparecer en las sombras dimensionales, comprendió la verdadera magnitud del error del Consejo. Habían traicionado a la única especie en la galaxia capaz de unir a todas las demás. Habían convertido a los mejores amigos de la humanidad en sus enemigos más peligrosos. Y ahora los humanos venían a por la central galáctica. El mensaje que 07 Prime envió al Consejo era simple: no estamos librando una guerra. Nos están dando una lección. Y el maestro está muy decepcionado de nosotros. Las cámaras del Consejo en la central galáctica nunca habían presenciado semejante pánico. Representantes de docenas de razas llenaban la gran sala de cristal, sus voces se mezclaban en un caos de miedo y confusión. Los informes continuaban llegando de toda la galaxia. Las flotas humanas obtenían victorias imposibles. Las fortalezas del Consejo caían una a una. Cuando a través de las estrellas,
El presidente del Consejo Ateterano titilaba con una energía desesperada mientras intentaba mantener el orden. Los demás líderes del Consejo, el cantante cristalino de verdades finales para los Borak, el almirante de flota 07 Prime para los Nexari, habían regresado con el mismo mensaje. La humanidad no solo estaba ganando la guerra. Estaba reescribiendo las reglas de la guerra misma. Aparecen y desaparecen como fantasmas, cantó el representante de Borak con armónicos de terror. Nuestras armas más poderosas los atraviesan sin causar daño. Su tecnología se adapta a todo lo que usamos contra ellos. 07 Prime añadió su voz mecánica a la discusión. Esto no es mera superioridad tecnológica. Han evolucionado más allá de nuestra comprensión. Cada nave humana lucha con el conocimiento y la experiencia de toda su especie. ¿Cómo es eso posible?, exigió el representante Keltor, con las plumas erizadas por la ansiedad. No lo sabemos, admitió 07 Prime. Pero su líder, este Dr. Webb, ya no es completamente humano. Se ha convertido en algo más. Algo que lleva los recuerdos de todos los que matamos. El viento entre las estrellas latía con energía frustrada. El Consejo había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Se habían enfrentado a rebeliones antes, aplastado especies advenedizas, mantenido el orden mediante tecnología y números superiores, pero nunca se habían enfrentado a nada como la humanidad. Activa el convertidor estelar, anunció el viento entre las estrellas. La cámara se quedó en silencio. El convertidor estelar era el arma definitiva del Consejo. Construido en secreto durante milenios, podía convertir una estrella en un rayo de energía dirigido capaz de esterilizar sectores enteros del espacio. Nunca se había utilizado, pero su existencia era la garantía definitiva de poder del Consejo. Si no podemos derrotar a la humanidad convencionalmente, la destruiremos por completo. Y si eso significa destruirnos a nosotros mismos y a media galaxia en el proceso, que así sea. Los demás miembros del Consejo protestaron, pero el viento entre las estrellas no les hizo caso. El arma comenzó a cargarse en las profundidades del núcleo de la estrella central galáctica. Tardaría horas en alcanzar su máxima potencia, pero una vez activada, nada en la galaxia podría detenerla. Fue entonces cuando llegó la flota humana. El Dr. Marcus Webb se encontraba en el puente del Prometeo desatado y observó cómo la central galáctica se expandía en la pantalla principal, el planeta donde la humanidad había sido recibida por primera vez en la civilización galáctica hacía 15 años. El lugar donde el almirante Chen y tantos otros habían muerto creyendo estar entre amigos. Webb ya no era del todo el hombre que había sido. El proceso de mejora lo había cambiado, expandiendo su conciencia para albergar los recuerdos y experiencias de cada humano que había muerto en la traición del Consejo. Recordó a María Santos, la niña de 8 años que quería ser maestra. Recordó al director Williams, quien dedicó su vida a construir puentes entre especies. Recordó las últimas palabras del almirante Chen sobre construir en la oscuridad entre estrellas. Todos ellos vivían ahora en él, y sus voces guiaban sus acciones. La flota humana que se acercaba a la central galáctica era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Naves que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Armas que podían retroceder en el tiempo. Defensas que se fortalecían con cada ataque. Pero la mayor arma de Webb no era tecnológica. Era el peso de la justicia misma. Abran un canal con el Consejo, ordenó. La respuesta llegó de inmediato. El viento entre las estrellas apareció en la pantalla, su forma energética crepitando con un desafío desesperado. Dr. Webb, ha venido a morir en el corazón de la civilización galáctica. He venido a salvarla, respondió Webb con calma. ¿De usted? Imposible. Hemos activado el convertidor estelar. En 2 horas, todo este sistema se convertirá en un arma capaz de destruirlo todo en un radio de 50 años luz. No pueden detenerlo. La expresión de Webb permaneció inalterada. Tienes razón. No puedo detenerlo, pero puedo contenerlo. La batalla por la central galáctica comenzó como ninguna otra en la historia galáctica. Las flotas restantes del Consejo, todas las naves que pudieron reunir de todo su territorio, se lanzaron contra la fuerza humana con furia desesperada. Pero los humanos habían evolucionado más allá de la guerra convencional. Sus naves se abrían paso entre el fuego enemigo, atacaban desde ángulos imposibles, se adaptaban a cualquier arma utilizada contra ellos. Más aún, luchaban con una unidad de propósito que ninguna inteligencia artificial podía igualar. Cada tripulación humana llevaba en su interior el recuerdo de sus camaradas caídos. Luchaban no solo por la victoria, sino por la reivindicación,
por la prueba de que el camino de paz y cooperación de la humanidad era mejor que el camino de miedo y control del Consejo. Webb observó desde su puesto de mando cómo la realidad misma comenzaba a fracturarse a su alrededor. La tecnología de manipulación dimensional que la humanidad había desarrollado estaba traspasando los límites de lo que el espacio-tiempo podía soportar. Aparecieron grietas en el tejido de la existencia, revelando atisbos de otras líneas temporales donde esta batalla tuvo resultados diferentes. En algunas de esas líneas temporales, la humanidad perdió y la galaxia ardió. En otras, la humanidad ganó y se convirtió en los mismos monstruos que el Consejo había proclamado que eran. Pero en esta línea temporal, Webb tenía una tercera opción. Todas las naves, concentren el fuego en el campo de contención del convertidor estelar, ordenó. Haremos lo que el Consejo considera imposible. La flota humana dirigió sus armas imposibles contra la propia estrella, no para destruirla, sino para enjaularla. Utilizando tecnología que distorsionaba el espacio-tiempo, comenzaron a envolver barreras dimensionales alrededor de la salida de energía del convertidor estelar. El proceso estaba destruyendo sus naves una a una. Las energías involucradas superaban lo que cualquier nave podía contener con seguridad. Pero los humanos siguieron luchando, sacrificándose para contener un arma que podría haber destruido media galaxia. Ahí en Di, a través de las estrellas, observó con creciente horror cómo los humanos lograban lo imposible. No solo detenían el convertidor estelar. Estaban volviendo su propio poder contra sí mismos, creando una prisión dimensional que contendría la explosión. ¿Por qué? El Ateterion exigió. ¿Por qué se sacrifican para salvarnos? Los traicionamos. Intentamos destruir su especie. La imagen de Webb apareció en todas las pantallas de la flota del Consejo. Su voz cargaba el peso de cada humano que había muerto por la paz galáctica. Porque eso es lo que hacen los humanos, dijo simplemente. Salvamos a la gente. Incluso a quienes intentan matarnos. Incluso a quienes no merecen ser salvados. Porque la alternativa es convertirse en como tú. El convertidor estelar alcanzó la masa crítica y se activó. La energía emitida fue suficiente para esterilizar mundos. Convertir planetas en vidrio, reducir civilizaciones enteras a cenizas. En cambio, fue absorbida por las barreras dimensionales que los humanos habían creado. El arma que debería haber destruido la galaxia se convirtió en una prisión para su propio poder. Encerrada. En un espacio-tiempo plegado donde no podía dañar a nadie. La mayor parte de la flota humana murió en el proceso. Sus naves fueron consumidas por energías inimaginables. Sus tripulaciones se sacrificaron para proteger a quienes las traicionaron. Pero su sacrificio no fue en vano. ¿Cuándo? La luz se desvaneció y los sensores se limpiaron. La central galáctica aún existía. Las flotas del Consejo estaban intactas, pero impotentes. Su arma definitiva había desaparecido, encerrada donde nunca más podría volver a usarse. Y en el espacio sobre el planeta, un solo humano la nave permanecía. El Prometeo desatado estaba dañado, pero intacto. El Dr. Webb permanecía solo. En su puente, el último humano en el sistema. A su alrededor, los fantasmas de sus camaradas caídos parecían sonreír con aprobación. Cuando las estrellas de Trouk aparecieron en la pantalla de comunicación por última vez, la energía del Ateterion era tenue, titilando con algo que podría haber sido vergüenza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Webb contempló la galaxia que acababa de salvar de la destrucción. Una galaxia que había rechazado la amistad de la humanidad y había intentado destruirla por el crimen de ser diferente. Ahora aprendes, dijo en voz baja. Aprendes lo que significa ser digno de la paz que te ha sido dada. El epílogo llegó 5 años después. El antiguo Consejo Galáctico se había disuelto, reemplazado por una nueva organización construida sobre los principios humanos de cooperación y respeto mutuo. Antiguos enemigos trabajaban juntos en proyectos que beneficiaban a todos. Guerras que habían durado milenios terminaron con apretones de manos y comidas compartidas. La humanidad no se atribuyó el mérito de estos cambios. Simplemente vivieron sus vidas, construyeron sus hogares y continuaron siendo lo que siempre habían sido. Solucionadores de problemas que hicieron amigos de sus enemigos y paz de la guerra. Pero en el espacio entre las estrellas, en los lugares ocultos donde la humanidad había forjado su fuerza, nuevas voces se unieron a la canción cósmica. No voces de conquista ni dominio, sino voces de esperanza. La galaxia había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de destruir a los enemigos. Era la sabiduría para salvarlos de sí mismos.
Y al hacerlo, la humanidad había cumplido lo que los cielos siempre habían prometido. No venganza, sino redención. No destrucción, sino la oportunidad de construir algo mejor juntos. La historia que comenzó con traición terminó con perdón. Las especies que habían sido rechazadas por ser diferentes se convirtieron en las maestras que mostraron a la galaxia lo que podía llegar a ser. Y al final, eso fue lo más humano de todo.